Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando del extraño caso de Brahim Díaz. Este futbolista que está teniendo una buena temporada en el Real Madrid, que era considerado para la selección española, pero que sin embargo ha decidido renunciar a esta selección europea y elegir los caminos de la selección marroquí, una selección africana, lo cual evidentemente llama la atención porque es el camino que normalmente hacen todos, pero al revés. Normalmente los jugadores que tienen la posibilidad de jugar en una selección africana, deciden en jugar en las grandes selecciones europeas, pero en este caso Brahim Díaz ha hecho lo contrario. Vamos a repasar un poco su historia, por qué puede jugar por estas selecciones y evidentemente qué lo llevó a tomar esta decisión. Así que espero que les guste la idea del video y que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales, y sin dar muchas vueltas comenzamos con la idea del video. Está claro que hoy en día que un jugador cambie de selección no es para nada raro. Quizás hace un par de años, 20, 25, que un futbolista decida cambiar justamente de los colores que iba a defender era una cuestión un poco más llamativa, eran casos un poco más aislados, pero hoy en día en la actualidad, en este fútbol moderno, prácticamente todas las selecciones tienen futbolistas que han decidido representar sus colores sin haber nacido en su territorio. Bueno, es lo que va a pasar con Brahim Díaz en Marruecos. Un futbolista que ha nacido en Málaga, en España evidentemente, pero que ha decidido por una cuestión de raíces familiares, que ahora les voy a explicar un poco más puntualmente, a partir de este año 2024, a partir de esta próxima convocatoria que se va a estar dando en marzo, representar los colores de la selección africana, los Leones, que realmente han tenido una muy buena performance en la última Copa del Mundo en Qatar, quizás una Copa Africana un poco decepcionante, pero que son siempre una de las grandes animadores, al menos de ese continente. Tienen una selección muy variada, con futbolistas muy interesantes, Hakimi evidentemente a la cabeza, que es un excelente ejemplo para compararlo justamente con el caso de Brahim Díaz, y una selección que cada vez se fortalece un poco más, pero llama la atención justamente que Brahim, que está teniendo una buena temporada en el Real Madrid, que ha marcado goles y está siendo uno de los jugadores más interesantes que tiene el frente de ataque, uno de los mejores equipos del mundo, decida dejar de representar a la selección española y elegir el camino de una selección marroquí, que claro, más allá del momento que atraviese cada una, claramente España es una mejor selección que Marruecos en cuanto a calidad individual y colectiva. La carrera de Brahim la verdad es que ha sido bastante particular. Él comienza en el Málaga, el equipo en el cual se forma hasta los 14 años, pasó por distintas instituciones, pero puntualmente en el Málaga, hasta que finalmente en el año 2013 lo ficha el Manchester City, cuando él apenas tenía 14 años, pagan cerca de 300.000 euros por él. A partir de ese momento se forma en la academia del Manchester City, pasa por distintas etapas y llega a jugar inclusive algunas temporadas en el primer equipo, más precisamente 15 partidos marcando 2 goles entre el año 2016 y el año 2018. Le quedaba muy poco tiempo de contrato, le quedaba su última temporada, no iba a renovar ante la falta de minutos y apareció el Real Madrid muy interesado en él y decide pagar cerca de 17,5 millones de euros por su ficha. A partir de ese momento se convierte en jugador del Real Madrid, pero la realidad es que tampoco tuvo muchas oportunidades. Y la verdad es que era bastante obvio. Un jugador que apenas tenía 20 años, que no tenía muchos minutos en Manchester City, iba a ser difícil acoplarse a un Real Madrid plagado de figuras. En 2 temporadas jugó un total de 21 partidos, marcó 2 goles y dio 3 asistencias. Y evidentemente, pensando que era un activo muy interesante, un jugador con mucha proyección, pero que justamente necesitaba minutos, deciden cederlo a préstamo al Milan, otro equipo muy grande, en este caso el fútbol italiano, que se lo lleva a préstamo en principio por 2 temporadas. Y la verdad es que en el Milan terminó despuntando y terminó mostrando un nivel que creo que ni en Real Madrid creían que Brahim iba a contar con tantas oportunidades. En el Milan en su primera temporada juega 39 partidos, marca 7 goles y da 3 asistencias. En su segunda temporada juega 40 partidos, marca 4 goles y da 5 asistencias. Y evidentemente, gracias a ese gran nivel que mostró en el Milan, en Italia se interesaron por contar con sus servicios por una temporada más y se quedó otra temporada a préstamo donde jugó 45 partidos, marcó 7 goles y 8 asistencias y fue campeón de la Serie A. Milan quería quedárselo, quería comprarlo, pero Real Madrid finalmente decidió que quería contar con el jugador por primera vez de forma seria y que sea parte de la plantilla, sobre todo a partir de lo que había sido la salida de Marco Asensio al Paris Saint-Germain. Necesitaba un recambio en ataque para su tridente que hoy en día tiene, con Vinicius por un lado, con Rodrigo por el otro, y bueno, digamos que hoy en día el 9 es un poco más variable, pero sobre todo un recambio para los extremos brasileños, y Brahim encajaba perfecto. Por eso a partir de esta temporada se terminó sumando a la primera plantilla que hoy en día dirige Carleto Ancelotti.
Si bien en un principio, la verdad, los minutos para Brahim eran escasos e inclusive se especulaba que dentro de la plantilla tenía un puesto muy relegado, inclusive por detrás, por ejemplo, del joven Arda Güler, el turco que había llegado también como una revelación, con el correr de la temporada, entre lesiones, bajos niveles de otros jugadores, fue cada vez escalando poco a poco dentro de las prioridades para el técnico italiano, hasta el punto que se convirtió en el recambio habitual de tanto Rodrigo como Vinicius, principalmente a Rodrigo, que es el que normalmente sale y ha tenido un rendimiento un poco más discreto. A raíz de eso, cada vez que ingresó, lo hizo muy bien y se ha convertido, creo yo, hoy en día en una de las principales piezas de recambio que tiene el Real Madrid. Ha jugado 30 partidos la temporada, ha marcado 8 goles, ha dado 3 asistencias y en algunos momentos inclusive se ha ganado un lugar dentro del 11 titular. Por lo cual hoy en día podemos hablar de un jugador súper consolidado que claramente no es titular, pero juega en uno de los mejores equipos del mundo y tiene mucha continuidad. Por lo cual para cualquier selección es un futbolista cotizado. Como además les digo, es un jugador que ha tenido un muy buen rendimiento. A partir de eso se especulaba con que Brahim iba a volver a la selección española. ¿Y por qué hablo de volver? La realidad es que Brahim a lo largo de su carrera ha jugado prácticamente en todas las divisiones juveniles de la selección española, desde la sub-15, sub-17, sub-19 hasta sub-21. E inclusive en el año 2021, cuando estaba en el Milan, llegó a debutar con la selección mayor, un partido en el cual inclusive marcó un gol, pero luego no volvió a ser convocado. A partir de eso se hablaba de que España podía llegar a estar interesado en volver a convocarlo. Sin embargo, también había otra posibilidad y es la selección de Marruecos. ¿Qué ocurre? Su padre puntualmente tiene raíces marroquíes más allá de haber nacido en España, por lo cual parte de su familia está arraigada en ese país africano. Como la convocatoria en España no llegaba, y en Marruecos claramente estaban muy interesados porque no tienen jugadores de esa calidad, se empezó a especular y mucho con que finalmente cuál iba a ser la decisión de Brahim si se planteaban las dos propuestas, por un lado España o por otro lado Marruecos. Bueno, finalmente ahora, hace un par de días, se terminó de confirmar que ante la posibilidad de las dos selecciones ha decidido decantarse por la selección africana. Y claramente es un caso extraño, porque realmente en general, como les digo, los jugadores que tienen raíces africanas, pero tienen la posibilidad de jugar en una de las mejores selecciones europeas, ya sea Francia, ya sea Inglaterra, ya sea Países Bajos o en este caso España, el 90-95% de los jugadores, si tienen la posibilidad de ser convocados, se decantan por la selección europea, por cuestiones obvias, sobre todo porque tienen la posibilidad de competir con mucha más intensidad y con mucha más seriedad y con muchas más chances de ganar títulos que evidentemente en una selección africana, en la cual quizás a lo máximo que pueden aspirar es a una Copa Africana. A raíz de eso se empezaron a especular muchas cosas y se empezaron a hablar muchas cosas respecto de por qué Brahim se había decantado respecto a la selección marroquí. Y hay varios factores que hay que tener en cuenta. Por un lado se hablaba de que desde el lado de Brahim querían saber si el técnico Luis de la Fuente lo iba a tener en cuenta, quería tener una reunión, cuestión que el técnico nunca le accedió. También querían en su momento saber si en esta convocatoria iba a estar en la lista para ver si valía la pena esperar a España o finalmente decantarse por Marruecos, y tampoco le contestaron, le dijeron que la lista se iba a publicar tal día y lo iba a conocer a la par de sus compañeros. Y evidentemente otras cuestiones, como que en general a lo largo del año no había sido convocado, como que no sentía un trato muy especial, y también conocer que por parte de Luis de la Fuente, si bien podía llegarlo a convocar, no era un jugador de su gusto o no era una prioridad para él y que no iba a tener asegurado ni mucho menos la posibilidad de estar en la Eurocopa de este año, terminaron de decantar una situación que del otro lado, por parte de Marruecos, hace más de un año que lo vienen siguiendo y le vienen ofreciendo muchísimas cosas. El técnico, sobre todo, ha intentado de todas las maneras convencer a Brahim y finalmente lo ha logrado en esta temporada. Y es un caso llamativo, como les comentaba, quizás lo más que se puede llegar a emparentar es con Hakimi, el futbolista justamente nacido en España, que decidió representar los colores de Marruecos, pero claro, la situación es diferente, porque en el caso de Hakimi siempre tuvo claro que quería jugar con Marruecos, nunca jugó con España ni mucho menos. Brahim hizo toda su convocatoria a nivel juvenil con España, llegó a debutar con la selección mayor, quería jugar con España, pero finalmente ante la falta de interés por parte del técnico, ante quizás la falta de empatía por parte de la directiva española, han decantado que un jugador interesante para mí, porque yo creo que si bien España tiene algunos jugadores buenos en ataque, no tiene tantas alternativas como para decir que Brahim tendría que estar marginado. Quizás hoy en día aparecen los Lamine Yamal, Nico Williams, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, pero no mucho más. Yo creo que tranquilamente Brahim podría ser convocado y competir con ellos por un lugar. La realidad es que finalmente se termina decantando por Marruecos y seguramente en esta próxima doble fecha FIFA lo vamos a estar viendo debutar con los Leones del Atlas.
Pero me gustaría leer su opinión en los comentarios. ¿Qué opinan de Brahim Díaz? ¿Cómo ven su rendimiento en el Real Madrid esta temporada? ¿Creen que hubiese tenido lugar en la selección española? ¿O ven bien que se haya decantado por Marruecos, donde seguramente, vamos a ser honestos, va a tener mucho más lugar, hasta inclusive, creo yo, podría llegar a entrar rápidamente en el 11 titular? Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy y nos vemos mañana en un próximo video.